pero hoy le quiero agradecer y además me da mucho gusto saludar a un hombre que primero es un médico destacado, muy reconocido, muy respetado en México y en muchos lugares del mundo. Hoy dirige la Universidad de Miami. Fue secretario de Salud en México cuando se echó a andar el Seguro Popular. Además, ha sido funcionario de la Organización Mundial de la Salud, decano de la Escuela de Salud Pública de Harvard, asesor de la Gates Foundation, entre otros cargos. El doctor Julio Frenk Mora, a quien le saludo y le deseo feliz año, doctor. Gracias y buen día. Muy buen día, Alejandro. Feliz año también para ti, para todo el público, y muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por tomar esta comunicación desde Miami, desde la Universidad de Miami, que ahora es su actual responsabilidad. Pero en México hay mucha inquietud. El sistema de salud público que se creó en el gobierno de Vicente Fox, con usted a cargo, el Seguro Popular, desapareció de un plumazo y lo que ahora vino a sustituirlo simplemente no funciona, pero nos aseguran que será gratuito para todos los derechohabientes, que cubrirá todos las enfermedades. ¿Qué opina de lo que está pasando con esto en México? Me parece que es una situación muy seria, muy grave, porque se ha hecho algo al vapor, sin un diagnóstico claro. A mí me llama la atención tanto en la exposición de motivos de la reforma de ley que crea el INSABI, como en el programa de salud, y como las declaraciones de los funcionarios, que nunca hay una sola cifra. Da la impresión de que se mueven y hacen política pública en base a impresiones, a ocurrencias. No hay un diagnóstico preciso. En contraste, el Seguro Popular es el programa gubernamental que más ha sido evaluado, porque de hecho se escribió en la ley la obligación de evaluarlo. Y esas evaluaciones a lo largo de los 16 años que operó, indicaban que, si bien por supuesto que tenía muchos problemas que se podían corregir, sí había tenido efectos benéficos. Solamente en el último año, el año previo a esta reforma de ley que desaparece el Seguro Popular, se dieron casi 2 millones de tratamientos hospitalarios, se cubrían 53,5 millones de personas, y los estudios muestran que tuvo efectos muy benéficos. En primer lugar, gracias al Seguro Popular, se multiplicó por 4 el presupuesto asignado a la Secretaría de Salud. Ninguna otra área de gobierno creció tanto. Y eso fue porque había una fórmula en la ley que establecía ya las obligaciones del gobierno con respecto al presupuesto. Yo todavía no entiendo por qué se quitó eso. Le podrían haber cambiado el nombre, porque eso fue un acto, yo le he llamado, de suicidio presupuestal por parte de la Secretaría de Salud, porque ahora los presupuestos vuelven a ser inciertos, sujetos a negociación, en vez de ser algo que estaba en ley. Con esos presupuestos se creó, por ejemplo, un fondo de gastos catastróficos, la primera vez que hay un financiamiento para las cosas que realmente arruinan a las familias. Y gracias a eso se demostró que el Seguro Popular redujo de manera dramática los gastos que la gente paga. Si lo que queríamos era la gratuidad, justamente íbamos en ese camino. Y que se redujo de manera muy importante el número de familias enfrentando gastos catastróficos. También tuvo un efecto en la reducción de la mortalidad infantil. Es un modelo que se ha estudiado internacionalmente, que ha sido emulado en otros países. Se considera una de las 3 experiencias en países en vías de desarrollo más exitosas del mundo. Sin embargo, llega este gobierno y sin diagnóstico, sin números, dicen que no sirve, dicen que no es seguro ni es popular, cuando todos los datos indican lo contrario. Sí era seguro y sí era popular. La gran mayoría de esos 53,5 millones eran de las familias más pobres, incluyendo, por cierto, 13 millones de indígenas. Entonces, ha habido se les reemplaza por algo que está muy mal concebido. El INSABI es el modelo de salud que había en México en los años 70 del siglo pasado. Entonces, en vez de movernos hacia adelante, arreglando las cosas que no funcionaban del Seguro Popular, que eran muchas, pero todas susceptibles de arreglarlas, cambiándole quizás el nombre, poniéndolo al día, dando el siguiente gran paso, que era conectarlo mejor con el IMSS y el ISSSTE. En vez de eso, nos regresamos a como estábamos en los años 70, con incertidumbre en el presupuesto, sin que la gente pueda exigir sus derechos.
Y luego con una declaratoria demagógica de que esto es gratuito. Los servicios nunca son gratuitos, porque los pagamos los ciudadanos con nuestros impuestos. Ujú. Hay que entender que el gobierno per se no tiene dinero, el gobierno le cobra impuestos a las familias y a las empresas, pero ese es el dinero de la gente, no del gobierno. Entonces, lo que el Seguro Popular se basaba era en precisamente hacer, canalizar eso para que a la salud, para que en el momento en que la gente se enferma no pague ahí. Ujú. Entonces, no es que sean gratuitos, son gratuitos en el momento de uso, no se cobra cuando se usan los servicios, Pero se pero la pagaron gente ya antes lo vía pagó impuestos. antes. Doctor Frank, dice que este modelo ha sido aplicado con éxito y replicado en otros lugares del mundo y Sí. reconocido. ¿En qué lugares? Mire, muchísimos que han tomado, no quiero decir que se haya copiado tal cual, Sí. pero que se han tomado la base del diseño, se ha tomado en muchísimos países. Yo personalmente, cuando los 6 años que fui secretario de Salud, recibí delegaciones de Turquía, de China, de muchos países de América Latina, de Irán en ese entonces, muy interesados, y muchos de estos países tomaron diferentes elementos Ujú. de este modelo. De manera que, y además les puedo decir que hay más de 120 estudios que se han hecho sobre el seguro popular, y la inmensa mayoría muestran los efectos benéficos. Ahora, yo quiero insistir, eso no quiere decir que era perfecto, pero en vez de destruir lo bueno, que incluso va en contra de los intereses del propio INSABI, porque se mina la base presupuestal, en vez de corregir lo bueno, se destruye todo, lo bueno Ujú. y lo malo. En vez de corregir lo malo, se destruye también lo bueno. Doctor Y me Frank, parece que eso es un error. el presidente López Obrador prometió eh, dar a los mexicanos un sistema de salud como en los países escandinavos. ¿Sí? Fueron sus palabras. Sí. En las actuales condiciones de infraestructura, de cobertura y presupuestales en México, con la proyección hacia los próximos años de austeridad y situación económica contraída, ¿esto es posible, doctor Frank? Bueno, yo escribí un artículo en la revista Nexos el año pasado, comentando esa declaración del presidente. En primer lugar, el presidente tiene razón, ese debía ser el modelo al que debemos aspirar. Lo que es una contradicción enorme es que lo que se legisló y lo que se está poniendo en marcha con este instituto nuevo es exactamente lo contrario. Uh-huh. En primer lugar, en todos esos países escandinavos, mencionó también a Canadá y a Inglaterra, la atención de lo que llamamos primer nivel, o sea, los centros de salud y clínicas, y segundo nivel, o sea, los hospitales generales donde se atienden partos, cirugías más sencillas. En todos esos países esa atención está descentralizada. Así estaba en México, pero la nueva ley recentraliza. Ninguno de esos países, la atención de clínicas y hospitales generales, que es lo más básico, se maneja centralmente. Con el INSABI vamos a recentralizar. Esa es una gran diferencia. Segundo, en todos esos países hay una separación de las funciones. La Secretaría Federal es la que regula, ejerce la rectoría del sistema. El financiamiento es público, que fue justamente lo que amplió el Seguro Popular, hizo crecer el presupuesto público 4 veces, como dije antes. Y la prestación es plural, no es un monopolio. El INSABI trata ahora de crear un monopolio para la gente sin seguridad social, o sea, va en sentido contrario. Uh-huh. Y la diferencia principal es la que apuntas, Alejandro. En todos esos países se dedica un presupuesto muy importante, típicamente del 10% del Producto Interno Bruto, a la salud. En los 2 primeros años de este gobierno, que dice que quiere que seamos como los países escandinavos, se ha de hecho reducido el presupuesto cuando ajusta uno la inflación, Uh-huh. con la inflación. Si no está creciendo el presupuesto, Uh-huh. está estancado. El pico de presupuesto se logró en 2015. En los 3 últimos años de la administración del presidente Peña Nieto, Uh-huh, ya empezaron los recortes y siguieron en estos 2 primeros años del presidente López Obrador. Así nunca vamos a llegar a ese ideal. Curiosamente, el Seguro Popular se parece muchísimo más al modelo de los países escandinavos, que yo he estudiado y que estoy de acuerdo que ese es el modelo, uh-huh. pero se parecía mucho más.
y en cambio nos están llevando un modelo que más bien se parece a lo que hay en Cuba o Corea del Norte. Ya. Doctor Frank, ya que habla del presupuesto y de estos números y de cómo se fue reduciendo a partir de 2015, hace unos minutos en la conferencia de Palacio Nacional el presidente anunció un incremento al presupuesto. ¿Lo escuchamos y me da su opinión? Sí. El propósito es que este mandato constitucional se convierta en realidad a más tardar el 1 de diciembre de este año. Desde luego ya inició. Tenemos presupuesto. El presupuesto de salud este año va a incrementarse en 40,000 millones de pesos para que mejoren las instalaciones de salud, unidades médicas, centros de salud, hospitales, que no falte el equipo médico indispensable, que se puedan hacer análisis. 40,000 millones de pesos aumentará el presupuesto, doctor Frank, dice el presidente López Obrador, que la cifra me cuadra, que la van a tomar de este fondo catastrófico. Bueno, exactamente, o sea, yo creo que están mal informando al señor presidente, porque eso no es un aumento de presupuesto, eso es dinero que ya estaba asignado para la salud, justamente para lo que dice el presidente, para que hubiera dinero para los exámenes, para los medicamentos, justamente para eso. Ese no es dinero fresco. De hecho, lo que hicieron es un error muy grave. A lo largo de los 15, 16 años de operación del Seguro Popular, se fue acumulando un fondo, lo que se llama un fondo de reserva, que se calculó con estudios actuariales, previendo la demanda de servicios de alta complejidad y costo, y ese es el fondo de protección contra gastos catastróficos. La primera vez que se crea con un fideicomiso, con gran transparencia en la forma de asignar esos recursos. Entonces, lo que pasaba es que a nombre y cuenta de los afiliados del Seguro Popular, estos 53,5 millones de derechohabientes del Seguro Popular, se fue creando un fondo, como lo que tiene el IMSS, igual. Es un fondo actuarial para que cuando viene un caso estén los recursos disponibles. Entonces, un niño con cáncer, se cubrían todos los cánceres de niños, llegaba a un instituto nacional que estaba acreditado para poder atender ese cáncer. Y entonces de ese fondo se le pagaba, se cubría exactamente lo que está diciendo el presidente. Lo que han hecho es, sin ningún estudio, ahí se habían acumulado 80,000 millones de pesos, que suena como mucho dinero, pero de hecho era apenas suficiente para ir cubriendo la demanda que se anticipa. Destruyeron ese fondo, están tomando la mitad del fondo, los 40,000, que ya estaba ahí, y lo están usando para regularizar plazas y para otras cosas de gasto corriente, en vez de amarrarlo a la atención de cada caso. Es una concepción bien diferente. Yo quiero que si mi hijo necesita un tratamiento contra cáncer, ahí esté el dinero para su caso. No me importa que el dinero esté disperso, eso no es la forma de pagar por la salud. Entonces lo toman, ahora se dispersa, no está ya etiquetado, y se dice que eso es una ampliación presupuestal. Eso no es una ampliación presupuestal, eso es un mal uso de dinero que ya estaba asignado justamente para atender los casos más complicados. Entonces, me parece muy serio, no solamente lo que se hizo, sino que se presente dinero que ya estaba asignado como si fuera dinero fresco. Eso es, para mí denota... Es un engaño. Pues sí, es una falta de transparencia, no es dinero adicional. Entonces, yo veo muy complicado, ojalá se cumpla, yo quiero que se cumpla, creo que todos estamos de acuerdo en el objetivo. El objetivo que ha planteado el presidente es el correcto, atención para todos sin pago en el momento de uso, no hay que decir que es gratis, es sin pagar en el momento de uso. Los ciudadanos lo pagan con sus impuestos, no es una dádiva del gobierno, porque si no volvemos a la mentalidad clientelar
la gente le tiene que estar agradecido al gobierno. Pues no, es un derecho de la gente. Bueno, estamos de acuerdo en ese objetivo. Simplemente hay que hacer los estudios sólidos, porque con el presupuesto que se tiene, aún con estos 40,000 millones que no son ampliación, no se puede hacer eso, sobre todo que se ha declarado que va a cubrir todas las intervenciones. Bueno, ningún sistema, ni los escandinavos, cubren todo para todos, todo lo que es médicamente necesario para todos. Entonces nosotros sí hacíamos estudios muy, muy cuidadosos de qué se iba cubriendo y poco a poco se fue ampliando. A la hora en que ya se destruyó el Fondo de Gastos Catastróficos, 70 de las intervenciones más importantes, frecuentes y que más gastos ocasionan ya estaban cubiertas. No era todo, pero lo que había que hacer era seguir agregando y no simplemente declarar que ahora se va a cubrir todo cuando no existe el presupuesto. Yo quisiera que las autoridades realmente entiendan que manejar un sistema de salud es muy complicado, requiere mucho estudio, requiere mucho cuidado, requiere proyecciones financieras complicadas, si es que no le vamos a fallar a la gente. Y yo finalmente diría, espero que, como se hacía con el Seguro Popular, el INSABI se someta al mismo tipo de evaluación rigurosa y veamos el 1 de diciembre con estudios independientes y serios si efectivamente se cumplió esta promesa o no. Pues doctor Julio Frenk, yo le quiero agradecer mucho que nos dedicara este tiempo, estaremos atentos al tema, no se va a terminar, y de aquí al 1 de diciembre veremos qué pasa, y el 1 de diciembre, como se ha comprometido el presidente, ¿le parece que hablemos, el 1, 2 o 3, para ver en dónde estamos? Sí, pero el gobierno tiene que asumir el compromiso de que va a evaluar lo que está haciendo y va a informar a la sociedad y van a hacer evaluaciones independientes exactamente como se hacía con el Seguro Popular. Eso es la base. Hasta ahora no se han dado números de las bases para estas proyecciones. Necesitamos que den información verídica, verificable, para ver si efectivamente se está cumpliendo este compromiso. La salud es el servicio más sensible y requiere toda la seriedad por parte de las autoridades para llevar a cabo lo que se está comprometiendo ahora. Sin duda, sin duda. Doctor Julio Frenk Mora, le agradezco siempre y le mando un saludo hasta Miami. Igualmente, muchísimas gracias, Alejandro. Muchas gracias por este espacio. Al contrario, que le vaya muy bien. El doctor Julio Frenk Mora, como le decía, hoy es rector de la Universidad de Miami, fue secretario de Salud en México, fue quien echó a andar el Seguro Popular, es un hombre que ha sido funcionario de la Organización Mundial de la Salud, decano de la Escuela de Salud Pública de Harvard, asesor de la Gates Foundation, la fundación de Bill Gates, y él es el arquitecto del Seguro Popular, que como dice, no era perfecto, había cosas que corregirle, pero haberlo destruido fue un retroceso de 40 años. Y cuando vemos que el doctor Julio Frenk fue secretario de Salud, funcionario de la Organización Mundial de la Salud, decano de la Escuela de Salud de la Pública de Harvard,